Saludos desde Bangkok, Tailandia, y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer y Moving Cultures, culturas en movimiento. Con nuestra invitada que se encuentra en Honduras en las horas de la noche del día 19, y yo me encuentro aquí en Tailandia, en Bangkok, el día 20, en las horas de la mañana. Así como pueden ver, de distancias bastante considerables, nos encontramos abrazándonos a la solidaridad. Feliz de estar aquí con mi amiga de muchos años y poder hacerle ver de que somos parte de una familia global, de una familia universal, donde a la vez hacemos claramente el compromiso de no aceptar la discriminación, la falta de tolerancia, la injusticia, ¿verdad? Y la negatividad la hacemos a un lado para dar paso al positivismo y al servicio comunitario. Su nombre es Aleida Romero. Ella es nuestra invitada número 223 de esta serie de agentes de cambio, quienes comparten con nosotros sus experiencias y las actividades que han realizado a lo largo de su vida para conocerse a ellos mismos y a la vez ayudar a otros a conocerse y a celebrar en comunidad. Aleida Romero es una mujer que es un referente de educación, es una persona que ha descubierto desde muy temprana edad el poder de las artes escénicas como un elemento para sanar a unos y sanarse uno mismo, y al mismo tiempo entender el don de la palabra, porque ella es una experta en las letras, que pues la realidad es la literatura. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Aleida Romero. Hola Aleida, ¿cómo estás? Hola Wani, buenas noches aquí, qué gusto verte, escucharte. Gracias por esta invitación a participar en esta entrevista. Te agradezco esta oportunidad y me encanta verte y escucharte nuevamente después de tantos años, casi 3 décadas. Exactamente. Aleida, muchas gracias por aceptar la invitación para contarnos un poco de tu vida. ¿Qué ha pasado en todos estos años y qué es lo que tienes preparado para el 2022? La primera pregunta es saber quién es Aleida Romero. Bueno, Aleida Romero nació en El Puerto, en la zona norte de Honduras. Allí crecí, fui a la escuela pública, tengo 6 hermanos, 2 hermanos y 4 hermanas, y mi papá y mi mamá en el año 77 decidieron venir aquí a la ciudad para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estudiar. Ellos tenían la visión de que termináramos el colegio porque donde vivíamos en Puerto Cortés no había mucha oportunidad de ir al colegio. Casi todos los niños terminaban la escuela y ahí se quedaban y empezaban a hacer otro tipo de trabajo. Entonces ellos querían que nosotros tuviéramos la oportunidad de ir al colegio y de terminar una carrera mínimo de colegio, perito mercantil, ser profesora, no sé, era lo que se estilaba y lo que se pensaba en aquel momento. Entonces nos trasladamos con toda la familia aquí a Tegucigalpa. Fueron momentos muy, muy difíciles para todos. No conocíamos la ciudad, nunca habíamos salido del puerto. Y cuéntanos, Aleida, ¿de qué manera tus padres comprendieron de que era importante que ustedes abrieran camino y a pesar de las dificultades pudieran adaptarse a un nuevo medio? Bueno, en realidad a mí siempre me sorprende lo que hizo mi papá y mi mamá porque ellos no estudiaron, ni siquiera terminaron la escuela. Creo que llegaron hasta segundo o tercer grado. Y digo, me sigo sorprendiendo el aprecio que hay por la educación, cómo ellos lucharon y dejaron su vida de más de 30 años en el puerto, donde ya estaban establecidos porque nosotras tuviéramos una oportunidad
me conmueve siempre recordar ese momento porque mi papá no era un hombre joven. Yo nací cuando él tenía 46 años y en ese momento, cuando él decide dejarlo todo en Puerto Cortés, él ya tiene casi 57 años. Y Wow. aquí en Honduras, empezar de nuevo a los 57 años, creo que en este momento sigue siendo un desafío y en aquel creo que todavía más. Claro. Entonces Aleida, sí, fue muy impactante esa decisión. cuéntanos un poco de la trayectoria. Una vez que llegan ustedes a Tegucigalpa, ¿qué pasa? O sea, ¿a qué escuela asistes? Luego, ¿qué otros estudios realizas? Y, y así, ¿cómo vas formándote en la profesional que eres actualmente? Bueno, cuando llegamos aquí a Tegucigalpa, me matriculan en el Instituto Mixto Higueras y allí terminé mi ciclo común. Y después fui al Instituto Central, siempre a colegios públicos, venía de una escuela pública. Y cuando terminé el colegio, o sea, ya parecía que la meta de mis padres había terminado, pero la mía no había terminado. Yo quería entrar a la universidad y quería seguir estudiando y al inicio me matriculé en la carrera de ingeniería civil, Ujú. pero rápidamente me di cuenta que eso no era para mí. Yo ya amaba los libros, desde que estaba en el colegio leía mucho y cuando descubrí que existía la carrera de letras y que existía una especialidad en literatura, no dudé en cambiar de carrera. Claro, esto no le parecía bien a mi mamá porque para mi mamá había que buscar una carrera que fuera más para gente pobre como nosotros, más que carreras administrativas. Entonces ella pensaba que este tema del arte y de las letras no era para gente tan pobre, sino que era para personas que pudieran dedicarse a eso y que yo había tomado una decisión equivocada. Mucho tiempo pensé que bueno, según lo que me decía mi mamá, que yo estaba equivocada, Sí. pero con el tiempo me di cuenta que descubrí cuando fui a Choluteca que tenía oportunidad de ser maestra. Nunca me había, o sea, me había pasado por la cabeza, ni me había imaginado en llegar a ser maestra. Yo era perito mercantil, había sido auxiliar de contabilidad, pero cuando llegué allá, empecé en un colegio y después se aperturó la Universidad Autónoma. Entonces, en la Universidad Autónoma tuve oportunidad de conocer cantidad de jóvenes que se parecían mucho a mí, jóvenes que Ujú. andaban buscando una oportunidad, jóvenes que también eran de escasos recursos y que querían mejorar la situación de su vida y también mejorar su ciudad, su país. O sea, me identifiqué con ellos y me di cuenta que amaba ser docente. Así también como me di cuenta que amaba la literatura, que amaba la poesía, que me gustaba escribir poemas. Ya desde que estaba en la universidad ya publicaba algunos poemas en boletines literarios. Y después en la docencia pues seguí un poquito dedicándome a seguir escribiendo, pero ya más centrada en la docencia, porque la docencia te quita mucho tiempo. Si uno se entrega y quiere hacerlo bien y es muy demandante. Ujú. Aleida, cuéntanos un poco Y, de tu, y a mí me encantaba, o sea, quería tener tiempo. cuéntanos un poco de tu experiencia en el teatro y qué herramientas te dejó tu tiempo haciendo teatro para comunicarte, como para expresarte, como para poder también observar a otros en su comportamiento. ¿Cuáles fueron las enseñanzas? Bueno, del teatro aprendí, sí, eso, al inicio con cierto temor porque nunca me consideré teatrera, ni teatrista, ni actriz. O sea, siempre me consideré fanática del teatro, me encantaba el teatro, me encantaba ver cómo se podía reproducir la vida misma en el escenario.
Y me gustaba también la forma en que el arte te cambia la vida y te abre tantas puertas, te hace ver un mundo que de repente no conocías. O sea, el teatro siento yo que me cambió la vida. Quizás no me dediqué al teatro, pero entrar allí en ese momento, conocer a la gente de teatro, bueno, sigo en este momento siempre involucrada con el teatro. Mis amigos siguen zonas vinculadas al teatro. Quizás ya no hago teatro, pero sí me gusta ser espectadora. Y cuando fui docente también utilicé el teatro para poder enseñar a mis estudiantes y para poderles hacer que ellos entendieran el mundo de una manera más agradable, pero también que entendieran y criticaran lo que estaba alrededor, lo que sucede alrededor, porque muchas historias que se ven en el teatro en realidad son parte de la vida misma y lo enseñan a uno a tener un criterio, una posición frente a las cosas, frente a la injusticia, frente a la desigualdad. Entonces me gustaba y siempre que pude seguir siendo promotora del arte desde Choluteca. Allá casi no se hacía teatro. Mucha gente, muchos de mis alumnos nunca habían ido a ver una obra de teatro. Entonces llevé a muchos autores, muchos grupos, Tito Ochoa, otros amigos del teatro, los llevé para que los estudiantes pudieran ver lo que era el teatro. Y a mí me gustó una expresión de un alumno que me dijo, es increíble el teatro, licenciada, si parece cine. Yo jamás había ido a ver una obra. Eso es, le dije yo, un cine en vivo. Un cine en vivo, algo maravilloso. Qué lindo, Aleida. Aleida, hablemos un poco de algo que mencionabas al comienzo de la conversación, cuando tu mamá, siendo una persona de orígenes bastante humildes, y como dices tú, no necesariamente académica, pero sí conocedora de la vida, con mucha experiencia de vida, ella captó que el arte es una expresión de lo cotidiano y que muchas veces suele interpretarse como no monetizante. O sea, que el arte a veces se cree que no genera recursos, cuando en la Sí, realidad sí genera recursos porque nos prepara como talento humano. Y el tema de la literatura, que es la carrera que tú seleccionaste, y específicamente la poesía, yo suelo siempre pensar que es uno de los espacios creativos y laborales más complejos, porque se expresa todo desde adentro hacia afuera, pero a veces no todo el mundo puede captar qué es ese mensaje que tú estás enviando desde tus emociones, tu experiencia, tus oportunidades, o a alguien que no hable el idioma, por ejemplo, ¿verdad? O alguien que no tiene la capacidad auditiva para escuchar o visual para ver. Cuéntame un poco cómo la literatura y la poesía puede estar en un mejor sitio a pesar de todas las adversidades, podemos decir, que encontramos para incluir a todos en este espacio. sí. Bueno, mi mamá, como te mencionaba, consideraba que no era un trabajo, que ser artista no era algo Estábamos conversando sobre la historia de tu mamá y cómo ella percibe las artes en la vida. sí, ella consideraba que el arte pues no era un trabajo y menos para personas de escasos recursos, porque ella consideraba que era algo que te divertía, te entretenía, pero no era para pasar la vida, sino para pasar un momento. Pero también mi mamá y mi papá
tenían una gran sensibilidad y pese a que no encajaban mucho en ese mundo y no lo entendían, sí me apoyaban, bastante me apoyaban porque hubo un momento en que me gustó la pintura, pintaba, mi papá me hacía unos caballetes para que pudiera pintar con más comodidad. O sea, en el fondo, y les gustaba que yo leyera y que siempre estuviera con un libro en la mano y me incentivaban para que hiciera eso. Ellos no lo entendían, pero sí me ha inspirado y muchos de mis poemas se relacionan con mi papá y con mi mamá. Qué Sí. lindo. Y cuéntame, ¿cómo ves el mercado? Ya que tú has formado parte de la educación de muchos exponentes y representantes de la literatura en el país. ¿Cómo ves las oportunidades para mercadear ese arte? Bueno, en realidad sigo viendo que es bastante limitado. Sigue siendo bastante limitado. Yo igual siempre me relaciono con los amigos del teatro y les apoyo en sus actividades, pero te digo, con este tema de la pandemia ha sido todavía más difícil para ellos. Hay unas pequeñas salas, pero muy pequeñas, o sea, públicos escasos. No hay tantas personas interesadas en el teatro y ahora observo que antes al menos los amigos estábamos ahí siempre apoyándonos y cada vez que voy al teatro miro menos amigos, menos personas, o sea, muchos de nuestros contemporáneos ya ni siquiera salen en la noche a ver una obra de teatro. Sí. Entonces, casi es lamentable, pero no hay tantos grupos y a veces no tan profesionales y las obras, pues, es muy difícil montar una buena obra con los pocos presupuestos que ellos tienen. Y la Sí. literatura, pues, creo que va por el mismo camino, pocas librerías, hay poco incentivo a la lectura, una crisis generalizada. No sé si en todos los países sucede, pero aquí cada vez observo que los jóvenes leen menos. Y eso es muy triste porque en las escuelas públicas, por ejemplo, la prueba de aptitud académica que hacemos en la universidad demuestra que hay una gran debilidad en el razonamiento verbal. O sea, muchos jóvenes no saben distinguir un sustantivo de un verbo, un artículo, y esos son los conocimientos que se evalúan en la PA, o sea, lo que él ha aprendido en toda su vida. Y generalmente en las escuelas públicas hay una gran crisis. O sea, los colegios públicos, los jóvenes que van ahí, casi son los que no pueden aprobar la PA. Y eso me da tristeza porque precisamente yo soy producto de la educación pública y también soy profesora en una universidad pública, o sea, la universidad más grande de Honduras. Y esa limitante que tienen los estudiantes, veo que se relaciona con sus pobres hábitos de lectura. O sea, y eso no se resuelve en la universidad, sino que se complica, porque a veces ellos tienen 3 oportunidades de hacer esa prueba y no aprueban. Y en el colegio hay poco incentivo hacia la lectura, lo mismo está sucediendo en la escuela. Entonces es una crisis generalizada en la educación pública y sí creo que ese debe ser un tema urgente. Aleida, cuando hablas, Urgente se tiene que ir superando. cuando hablas del tema de la educación pública, hablemos ahora de la tecnología, porque sabemos que mucha gente no lee porque invierte mucho tiempo en las redes sociales. ¿Qué piensas sobre este tema? Fíjate que considero que las redes sociales son una oportunidad. Son una oportunidad de aprender, de conocer. Hay tanta información allí, claro que hay que saber qué información es la correcta.
pero pienso que muchos jóvenes están invirtiendo tiempo en utilizar las redes sociales como un mero entretenimiento, o sea, no como una forma de aprender. Y esto puede ser un gran mecanismo de aprendizaje. O sea, y lo hemos visto con este tema de la pandemia. Se pudieron seguir impartiendo clases porque los profesores estaban preparados con la tecnología, pero algunos, no todos. O sea, hace falta todavía más. O sea, más utilización de la tecnología, pero de la tecnología para el conocimiento, para acrecentar el conocimiento, porque hay tantas oportunidades de aprender. Creo que esta es la era del aprendizaje y es donde menos están aprendiendo los jóvenes, porque están invirtiendo el tiempo solo en entretenerse en las redes sociales, pasar el rato. Sí. Ahora voy a pasar aquí algunas imágenes que tenemos para que nos cuentes un poquito. Esta es nuestra foto de conversatorio. ¿Qué pasaba en esta foto, Aleida? Esta es la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Julieta Castellano, y en este momento yo la estoy juramentando porque con el tiempo, cuando vine a Tegucigalpa, yo concursé para una plaza en la Junta de Dirección Universitaria, que es el segundo órgano de gobierno en la Universidad Autónoma. Y son 7 miembros. Y esos miembros me eligieron a mí como presidenta. Yo fui la primera mujer presidenta de la Junta de Dirección Universitaria y en ese momento estoy juramentando a la rectora de la universidad, porque este órgano elige a todas las autoridades universitarias, desde el rector, vicerrectores, decanos, directores de centros regionales, comisión de control de gestión, auditor interno, a todas las máximas autoridades. El director de educación superior lo elige la Junta de Dirección Universitaria y yo soy la primera mujer presidenta. Excelente, felicidades, Aleida. Wani, Aleida, ¿me escuchas? gracias, gracias. Aquí tenemos otra imagen, cuéntanos un poquito. Sí, te estoy escuchando. Sí. En esta foto estoy con la, sí, estoy con la doctora Narela Vélez, es la propietaria de Café Paradiso, un lugar emblemático de artistas que ella creó con su esposo, el poeta Rigoberto Paredes, que fue uno de mis profesores también. Ahora ella es la ministra de Cultura actualmente y en ese momento yo estoy presentando mi primer libro de poesía, Destiempo. Y Anarela me brindó ese espacio y está presentando mi libro y me está presentando a mí. Excelente. Eso fue en el 2011. Ajá, qué lindo. Esta es una actividad de unos jóvenes artistas bueno, en realidad fue un exalumno mío que me invitó a la inauguración de un mural y los conocí a estos hermanos, jóvenes artistas, y me tomé una foto con ellos porque me encantó ese trabajo lindo que Sí. hacen y tan amenos ellos, me encantaron. Entonces me pidieron esa foto y decidí tomarme la foto con ellos. Esto fue el año pasado. Un evento artístico, la inauguración de un mural en un centro comercial de aquí de Tegucigalpa. Muy buena energía. Sí, buena vibra esos dos muchachos. Sí. Miren, ahí está el mural de Cicerón. Y ahí hay varios murales. Ese es como un estacionamiento y hay varios murales de varios artistas muy reconocidos de aquí de Honduras. Muy bien, ese es un poco desde el punto de Siempre vista. fue un alumno mío del colegio el que me invitó. Ajá. Desde el punto de arte urbano.
Aquí estás con nuestra Sí, querida sí, Juana. sí, con Juana, bueno, con Juana fuimos amigas entrañables, más de 30 años. Ahí estoy en la casa de ella en una visita que le hice cuando comenzaba su enfermedad. Ujú. Entonces, siempre que podía, iba a San Juancito a visitarla y apoyarla hasta el final. Yo Claro, admiraba mucho el trabajo de Juana Pavón y admiro mucho todo lo que ella hizo y lo que fue como persona también. Para mí fue exacto. una amiga entrañable. El año pasado presenté un libro de ella, con el libro que escribió Rolando. Ujú. No sé si tuviste Sí, oportunidad de leerlo. no lo he leído todavía, pero ahora vamos a ir a esa imagen. Te cuento que esa bata que tiene Juana se la envié yo desde Kenia porque a ella le encantaban las kaftas y varias de las Sí, que ella tenía se las mandé. Entonces me encanta verlas en esa foto y estar ahí junto con ustedes con el vestuario. sí, y también ella me compartió un CD también que le dejaste y me Sí. dijo, mira, escucha a Wani, mira, qué encantada he estado, que me visitó y me regaló este CD, estaba ahí y me lo prestó para que lo escuchara y claro, Ah, después se lo devolví porque ella era muy celosa con sus cosas y después me dice, dame el CD de Wani. No, aquí está, Leo, ya lo escuché. linda. Sí, te Aquí quería estás. mucho. Mira. Ahí está la presentación del libro de Rolando Sierra, exactamente, Juana. Ujú. Y me encantó porque me pidió que fuera una de las presentadoras, no me lo esperaba, pero un gran honor para mí participar y conversar un poco de lo que fue Juana para mí como amiga y como poeta también, Como artista. Qué lindo. como artista, una artista completa, ¿verdad, Juana? O Ah, sea, así es. tanto que aprender. Aquí estoy en Choloma, era la presidenta de la Junta de Dirección Universitaria y en ese momento pues decidimos hacer una visita por todos los centros regionales que tiene la universidad. Tiene 8 centros regionales y conocerlos, cómo es el funcionamiento, pero también hay un sistema que es un sistema de educación a distancia y son telecentros y CRAED. Entonces quisimos visitar ese y conocer el funcionamiento de la universidad, no solamente quedarnos en Tegucigalpa y ver solo esa visión Exacto. desde la ciudad. Bueno, esos son los 101 años de mi papá, ¿verdad? Que ha tenido una larga vida, un padre maravilloso que me ha cuidado mucho y me ha entendido. Creo que ha sido uno de los hombres que más me ha entendido en mi vida, mi sensibilidad y siempre me apoyó y se alegró de que yo fuera artista. Creo que todo lo que soy se lo debo a esa paciencia, a esos cuidados que él no, me dio a mí y a toda mi familia, a mis hermanas que están allí, a mi Ujú. esposo, a mis hijos, a mis sobrinos. O sea, él ha sido una bendición para la vida de todos nosotros y su larga vida, pues también lo es. Ahora estamos esperando los 102 años. Ah, qué maravilla. Esa es mi mamá con mi hermana y todos mis sobrinos. Mi mamá era como la que ponía el orden en la casa, una mujer muy organizada, muy seria, responsable, pero creo que ella tenía que asumir ese papel en una familia muy grande y ella nos enseñó siempre a ser honestas, a luchar, a no darnos por vencidos y a no quejarnos, Sí, a entender que la vida era que administrarla bien y siempre sin tanta queja. Ella era una mujer muy pragmática, pero también generosa
Ahí donde está repartiendo comida, ella siempre tenía un plato de comida para cualquier persona que llegaba. En esa casa, pese a ser una casa tan pobre, siempre había algo que comer. Y esa era su manera de amar a la gente y de servir a los demás. Una Qué mujer lindo. extraordinaria. Y bueno, y con esta foto estamos terminando con una nota alta, Aleida, porque eso eres, generosidad, compartir. Y cuando tú mencionas tal vez la falta de recursos económicos, eso no es sinónimo de No, no es pobreza, una ¿verdad? limitante. Sino que al No, contrario, tus padres les enseñaron que el talento, o sea, ellos sabían el valor del talento humano, que es lo que hasta ahora se está comprendiendo, de que no es lo que genera dinero, es importante porque es un símbolo que va a la claro, par sí. del crecimiento humano, del espíritu, de la mente, ¿verdad? De todos esos espacios que a veces no los podemos tocar ni ver, pero que son sumamente importantes para nuestro desarrollo personal. Aleida, un mensaje para la sociedad con relación a la inclusión, la participación y la diversidad. Bueno, yo considero lo que me enseñó mi familia es esa unión y ese respeto. El respeto por la familia, el respeto por los amigos, el respeto por todos. Y creo que eso es esencial para poder tener una vida, una buena vida, aprender a aceptar a las personas con todas sus diferencias, pero también sabiendo, bueno, he tenido tantos alumnos, tantas maneras diversas de conocer a tantas personas en mi vida, que creo que lo que he logrado, lo logré porque eso me enseñaron mis padres. Me enseñaron a proteger la familia y me enseñaron a amar la familia, amar mi país, amar mi gente. Y eso es lo más valioso. Quizás el dinero sí es importante, pero tener una familia, tener principios, tener valores y que te enseñen el respeto a los demás y la tolerancia que tenés que tener frente a las diferencias, porque no todas las personas somos iguales, pero eso no quiere decir que eso nos va a desunir. A veces encontramos tantas coincidencias en personas cuando yo viajo y conozco a ciertas personas que me conmueven y son tan diferentes, tan ajenas al mundo que yo vivo, pero me siento tan cercana porque desde esa humanidad, desde esa sensibilidad, desde ese amor a los demás, que te duela tu gente, que te duela tu país, que te interese tu gente. Entonces, creo que el respeto y el amor son esenciales y tener una familia vale más que tener un montón de dinero. Yo fui pobre porque no tenía muchos recursos, pero sí tenía una familia que me quería y una familia que me protegió, padres que me ayudaron, que decidieron dejarlo todo y venirse conmigo a hacer una lucha y no dejarme sola. Entonces eso es esencial porque hay personas que no tienen nada, no tienen no tienen dinero y lo que es peor, no tienen familia. Y esa es la gran crisis de este momento. Eso es lo que siento yo en este país. Hay jóvenes que conozco que viven con el abuelo, que con el tío, que con un primo, que los papás se fueron, que están en Estados Unidos, que se fueron a España. Y lo que esa vida hace una gran diferencia. Y esa es la diferencia que siento yo que tengo de esos jóvenes. Yo sí tenía una familia, yo sí tengo una familia y eso me hizo ser diferente y eso me hizo ser segura y tener un mejor futuro. Porque si no los hubiera tenido, creo que pasaría la crisis que hay ahora, la crisis de la familia. O sea, ahora es muy fácil estar solo y quedar solo y la familia se desintegran y los jóvenes quedan ahí luchando y a veces no logran seguir sus sueños y sus metas porque no tienen recursos y no tienen ningún apoyo. Por
eso, en cierta forma, cuando miro a un alumno que tiene ese potencial, trato de que él también alcance sus metas y darle esa oportunidad que yo tuve. O sea, tuve grandes maestros, tuve una gran familia. Estoy orgullosa de ser egresada de la universidad y ser egresada de la educación pública. Y creo que eso lo podemos hacer todo, pero también nos tenemos que comprometer en hacer nuestro mejor esfuerzo para que los jóvenes puedan tener y alcanzar esos sueños que nosotros ya alcanzamos y que vamos ya culminando una vida de provecho y hacer que otros también lo logren, porque si tuvimos una oportunidad, alguien nos extendió la mano y tenemos que hacer lo mismo y ser recíprocos y respetarnos y aceptar las diferencias como algo normal. O sea, recuerdo que mi mamá tenía a los artistas principalmente, que les tenía tanto temor, pero ella siempre los miraba y la reconocían y todo. Ahí encontré a esos amigos tuyos, que son tan raros, pero son bien simpáticos. Entonces ella a mí me daba risa porque era tan tolerante, pese a que no entendía ese mundo, pero a eso aspiro, a tener esa mentalidad tan abierta, pero creo que esa manera de verlo era el amor que ella sentía por la gente Así es. y el respeto que sentía por los demás. Eso la hacía ser tolerante. Quizás no entendía mucho lo que era la tolerancia, pero sí lo vivía y eso era lo importante. Aleida, muchísimas gracias. Te abrazo nuevamente desde Yo también, Tailandia. gracias, Juani, por la oportunidad. Me Y encantó verte lo mismo, y gracias por y compartir conversar con vos. y por contarnos y por celebrar la vida y por hacernos ver que la solidaridad, la compasión, el amor, que son valores fundamentales, es lo primordial. Y de ahí viene todo lo demás, ¿verdad? De ahí Claro, viene la riqueza, que primero hay que fomentar la riqueza del alma y del espíritu, eso es y lo por más ende luego importante. viene la riqueza material. Te quiero Así mucho, es. Leida. Te mando muchos besitos desde Gracias, Tailandia. Gracias por apoyar nuestras muchas gracias. causas y seguimos en contacto. Cuídate. Gracias, Juani. Un Hasta la abrazo, nos vista. vemos, hasta la vista.